7 de la mañana, 47 minutos. Continuamos en esta primera emisión de la Red Noticias. Bueno, seguimos con este ejercicio democrático. Le hemos llamado un ejercicio democrático para ir conociendo a las diferentes figuras que se están postulando a cargos públicos, tanto de la presidencia, vicepresidencia, alcaldías, diputaciones, tratando de platicar con la mayor cantidad de candidatos que se pueda, pero tomando en cuenta que son 30.000 candidatos, se vuelve casi imposible platicar con todos. Así que hemos dado prioridad a candidatos a la presidencia, vicepresidencia, alcaldía capitalina y algunas diputaciones, que son las más importantes, que es listado nacional desde el punto de vista sobre quiénes podrían manejar los hilos de las bancadas en el Congreso de la República. Bueno, hoy llega la oportunidad de platicar con un candidato más. Estamos hablando del candidato a la vicepresidencia de la agrupación política Todos. Estoy hablando del licenciado Ricardo Sagastume, quien nos acompaña esta mañana en cabina. Licenciado, bienvenido, buenos días. Muy buenos días, amigos de la red. Comentábamos que me siento sumamente melancólico de regresar a estas instalaciones. Por años estuvimos aquí colaborando con ustedes, así que muchas gracias y buenos días. Cuando fue ministro de Economía, me acuerdo también, ¿no? Presidiendo también fútbol, comité ejecutivo, estuvimos en el comité disciplinario de la Liga. También en el sector privado, ¿no? Fueron 6 años. Acá al intensos. fondo nos tocaba correr. Así que a las órdenes, mucho gusto. Bueno, gracias por estar con nosotros. A ver, ¿cómo pasar a buscar una vicepresidencia? ¿Cómo aceptó esta nominación? Porque entiendo que en el 2011 usted llegó a valorar el tema de buscar la presidencia, pero ¿por qué buscar y aceptar ahora una vicepresidencia? Bueno, muchas gracias de nuevo, buenos días. Quiero compartir con las personas que nos escuchan, con ustedes, a lo largo de mis 34 años de ejercicio profesional, y tengo 31 años de estar dentro de la estructura gremial del sector privado, ya sea representando a clientes o representando los intereses eventualmente familiares. Lo que he hecho ha sido ejercer una ciudadanía activa responsable. Ser abogados de profesión nos ha permitido poder hacer uso de los recursos legales para poder hacer planteamientos que un ciudadano común y corriente no puede hacer. Primero, porque para poder hacerlos tienen que buscar un abogado y los abogados generalmente cobran. Nosotros teníamos la oportunidad en nuestra oficina de poder contar con un equipo que nos permitía hacer planteamientos ciudadanos cívicos, y a lo largo de estos años puedo asegurar que hemos tenido resultados interesantes que han generado que las Cortes pudieran establecer criterios jurisprudenciales. De la misma manera, dentro del lado del sector empresarial, hemos tenido una participación activa, siempre buscando las oportunidades de desarrollo del país, la generación de empleo, pero nos topábamos igualmente con interlocutores dentro del sector público que no permitían o no conocían o no sabían, y eso hacía que en 4 años fuera bastante difícil poder lograr un objetivo que permitiera generar esta inversión y atracción de inversión, desarrollo del país y descentralización. He tenido la suerte de que he sido considerado desde hace ya un poquito más de 15 años como una opción de poder participar en política. En más de alguna oportunidad yo lo había rechazado por razones muy obvias. Mis hijos eran muy pequeños y obviamente yo tenía una carga familiar con relación a ellos. Sin embargo, conforme fue avanzando el tiempo y ellos fueron creciendo, pues fui como soltando un poco esas cadenas que me permitieron en algún momento poder tomar una decisión. ¿Por qué cambiar de presidente a vicepresidente? Creo que esto es la prueba de que no estamos casados con un cargo. Lo que a nosotros nos interesa es servir al país desde cualquier posición. Lo hemos hecho en lo profesional como empresario, hoy tenemos la oportunidad de poderlo hacer del lado del sector público, participando en estas elecciones, y la función vicepresidencial es una función muy importante, además de coordinar gabinetes económico y social. Realmente el vicepresidente tiene otras funciones que establece la ley, y la Constitución ha establecido para el caso de Guatemala que el vicepresidente no es una figura decorativa, sino realmente acompaña al presidente y al equipo del gabinete de gobierno para hacer gobierno y para implementar los principios y los valores y compromisos que establece la Constitución. ¿Quién le pidió que fuera candidato a la vicepresidencia por la agrupación política Todos? ¿Fueron las bases del partido? ¿Fue Freddy Cabrera? ¿Fue Felipe Alejos? ¿Quién fue el que se le acercó y le propuso esto? Bueno, les quiero contar que a la única persona que yo conocía era al doctor Freddy Cabrera. Nos conocimos en el colegio de abogados, los dos, cada quien haciendo política gremial dentro del colegio de abogados. Yo fui presidente del Tribunal Electoral del Colegio de Abogados por 3 años. El doctor Cabrera fue presidente de la Junta Directiva, y coincidimos en ese ejercicio donde generalmente cada
2 años los 4.000, 5.000, 6.000 o 7.000 abogados que asistimos a votar, verdaderamente tenemos la oportunidad, algunos, de conocernos. Al diputado Felipe Alejos no tenía la oportunidad de conocerlo y fue una invitación que me hizo el doctor Cabrera para ver si me interesaba formar parte de una propuesta, de un proyecto político que él estaba trabajando. Hablamos, platicamos y luego de conversar con el diputado Alejos, que es el secretario general del partido, pues acepté la decisión con la agradable sorpresa que me fui encontrando en el camino, que pertenecen a la gente joven de ese partido, a muchos que fueron alumnos míos en la universidad, a quienes yo les di clases en el 5º año de la Facultad de Derecho, así que creo que por esa razón me siento cómodo de ver que la gente joven, profesional, también está involucrada y tiene interés en participar en política en Guatemala. Vamos a activar ya el 58-58-1061, nuestra línea de WhatsApp, para que usted también pueda hacer llegar sus consultas, compartir con nosotros sus consultas a través del WhatsApp de la red. Le repito, 58-58-1061. Doctor Juan Francisco Romero. Licenciado, qué gusto saludarlos nuevamente. Hoy no le voy a preguntar de resoluciones del Comité Ejecutivo como hacíamos hace algún tiempo. Cuando usted estuvo participando con el Frente de Convergencia Nacional en el 2011, o en la antepasada elección, perdón, argumentó que el sistema no daba el financiamiento, no daba la idoneidad y el apoyo. ¿Qué ha cambiado en estos 4 años para que ahora sí usted esté convencido o vaya con este proyecto? Bueno, les quiero comentar que en mi participación, intento de participación en el año 2011, quiero reiterar, yo soy una persona respetuosa de las leyes del país. En aquella oportunidad la convocatoria de elecciones se hizo, si mal no recuerdo, el 2 de mayo, y desde el año 2010 empecé a tener invitaciones y reuniones con diversos partidos políticos que tenían interés en evaluar mi participación, y yo sí tenía en ese momento también la posibilidad y el interés de encontrar una forma de poder hacer algo más por el país. Esperé hasta la apertura de la convocatoria, pero resulta que la mayoría de los partidos políticos tenían de 3 a 4 años de estar haciendo campaña política. Cuando fue el lanzamiento el viernes 13 de mayo de ese año, prácticamente estábamos a 3-4 meses de iniciar el proceso de votaciones, que era en septiembre en aquella oportunidad, pero ya había partidos políticos y candidatos que tenían, como repito, 3 o 4 años, lo cual hacía inviable un proyecto político, la posibilidad de participar en igualdad de condiciones, y por esas razones fue que tomé la decisión, que fue dolorosa y costosa, pero tomé la decisión de declinar, básicamente porque no había igualdad de condiciones, y luego pues eso creo que permitió que ese partido no lo cancelaran. ¿Por qué estoy participando hoy? Pues bueno, yo creo que la vida nos ha ido dando la posibilidad de ganar experiencia, ganar más criterios, y personalmente creo que he agotado la instancia de ciudadanía activa responsable y la posibilidad de podernos involucrar. Creo que cada día, conforme avanzan los años, pues tenemos menos oportunidades de podernos involucrar concreta y puntualmente, de manera que ante la invitación de una persona como el doctor Cabrera, un académico, un profesional del derecho, conocedor de la Constitución y de las leyes, y repito, haberme encontrado después con gente joven dentro de ese vehículo, de ese partido político, me siento cómodo y un compromiso con el país, porque creo que lo que tenemos en Guatemala es que todo el mundo critica. Las redes sociales solo se han generado para insultar, para agredir, para descalificar, pero creo que si somos capaces de ser críticos ante cualquier situación, tenemos que ser capaces también de probar que podemos nosotros enfrentar un compromiso y un reto, y por eso estoy aquí. Y dentro de esas críticas hay muchos señalamientos en su contra, bueno, no sé si muchos, pero hay señalamientos que lo vinculan con extrema derecha, a usted, a su partido, posición anti-CICIG. ¿Cómo se ubica usted? Lo relacionan mucho por su relación profesional con el sector empresarial, el cual ha representado en cámaras, etcétera, etcétera. ¿Cómo analiza esa perspectiva o esa visión que se tiene por su trayectoria profesional? Bueno, si yo quiero hablar mal de alguien y soy crema, digo que el otro es rojo, o viceversa. Y si yo soy rojo y quiero hablar mal de alguien, digo que es crema y con eso lo descalifico. Mi línea de pensamiento, creo que yo he sido definido toda mi vida. Yo respeto los principios fundamentales de nuestra cultura y de nuestra sociedad, y están en la misma Constitución: la libertad, la vida y la propiedad. Si eso me hace por las personas que pudieran calificarme de extrema derecha, pues bueno, llámenme como quieran.
Pero esos principios fundamentales que establece la Constitución y son elementales y esenciales del ser humano desde que nace, vida, libertad y propiedad, pues definitivamente marca una hoja de ruta hacia donde uno ha hecho sus actuaciones a lo largo de su vida. Al final de cuentas, me he desenvuelto como abogado representando clientes empresariales. Creemos en la economía de libre mercado, creemos en el capitalismo, no en el mercantilismo, y creemos positivamente que los guatemaltecos, si se dan las condiciones adecuadas por las autoridades correspondientes, las oportunidades de generar riqueza, de generar empleo y atraer inversión, solo la puede dar un empresario, un capitalista que efectivamente pueda participar en libertad, en condiciones de igualdad en un mercado de libre competencia. Licenciado, ¿usted se considera una persona que habla y actúa de la misma manera? O sea, lo que dice, lo actúa. Hacemos nuestro mejor esfuerzo de hacerlo definitivamente, sobre todo cuando hablamos de que hay principios que uno debe cumplir y definitivamente hacemos lo posible por siempre actuar de la manera como pensamos. Se lo pregunto porque usted criticó muy fuerte al presidente Otto Pérez Molina en su momento y creo que no se me van a olvidar algunas de sus publicaciones. Inclusive Prensa Libre en una nota decía un abogado que aborrecía a Pérez Molina. Y copiaba alguno de las publicaciones que usted hacía a través de sus redes sociales. Por ejemplo, exigimos al Ministerio Público de la CICI que este presidente corrupto y ladrón debe ir a la cárcel, no al exilio de OPM, entre algunas otras publicaciones. Pero después usted aceptó ser parte de su gabinete y volverse el ministro de Economía. ¿Qué pasó en esa etapa de su vida? Bueno, primero no aborrecía al expresidente. Creo que las críticas en ese momento hubo una contaminación en las redes sociales. Ese es uno de los errores que todos hemos cometido en algún momento, ser contagiados por esa ola y esa vorágine que se generó en ese momento en 2015 a partir del mes de abril. He cuestionado, sí cuestioné precisamente la función del presidente en ese momento, pero también éramos víctimas de un gobierno que estaba cerrando las oportunidades precisamente para el empresario, para la atracción de inversión, generación de empleo. Cuando se dio el momento más fuerte de la situación política que vivía el país, estábamos a un mes de las elecciones, recibí una invitación por correo electrónico, asistí a la invitación y el presidente en ese momento me dijo, bueno, usted me está criticando, usted ha sido de las personas críticas, hay un ministerio que usted conoce, hay una actividad económica a la que usted ha pertenecido por años, bueno, el país está cayendo. ¿Acepta el reto o solo quiere criticar? Y tenía dos opciones. Verdaderamente, enfrenté al señor presidente, fui a dar la cara. Definitivamente yo no me escondo en las redes sociales, critiqué, cuestioné, me excedí posiblemente también, pero fui a dar la cara a la persona que yo estaba cuestionando y acepté un reto porque el país estaba en ese proceso por caerse, porque había corrientes políticas, ideológicas y mucha presión internacional de que no hubiera elecciones. Guatemala tiene un mecanismo para realizar elecciones cada 4 años, hay mecanismos para sustituir ministros, presidentes, diputados, alcaldes, y de manera pues que ocurrió lo que sucedió. Y en ese sentido, una vez tomando la posición, hice entrega de un documento al mismo presidente y le planteé, y lo dije públicamente, que yo iba a insistir que él tenía que resolver sus problemas como funcionario público frente al Ministerio Público, a las autoridades correspondientes y a los tribunales si eso fuera necesario. Así que asumí un reto, un compromiso. Hoy Guatemala necesita que asumamos un reto. O sigo criticando en las redes sociales, o salgo corriendo del país, o me escudo en terceras personas. Yo estoy aquí para dar la cara y ofrecer mi mejor esfuerzo por trabajar por el país. Cuando usted salió del puesto de ministro de Economía y deja el cargo, ¿sintió algún tipo de desgaste o sintió de que había logrado hacer algo positivo todavía en esos momentos de gestión que se estaban dando en el gobierno de Otto Pérez Molina? Le quiero contar que lamenté muchísimo haber salido y no haber terminado ese periodo de transición, porque al final de cuentas éramos parte de un periodo de transición por 4 meses. Se lograron objetivos interesantes porque Guatemala pudo haber suspendido algunos compromisos que venían en camino porque el Ministerio de Economía en ese momento prácticamente estaba paralizado. El primero es el inicio de las negociaciones del Tratado de Libre Comercio con Corea. No se detuvieron, se inició y se participó en la primera reunión. Se lanzó la política industrial,
se continuaron las negociaciones de la Unión Aduanera con Honduras, eso era fundamental. Se estaba prácticamente por denunciar el pacto colectivo del Ministerio de Economía, porque definitivamente había un chantaje por parte de los sindicalistas, y no me dio tiempo para poder iniciar el proceso que estaba contra el secretario general de ese ministerio, uno de los secretarios generales, y lamentablemente el ministro que me sucedió se tardó demasiado en hacerlo. Y también empezamos una tarea de empezar a unificar criterios administrativos que habían estado afectando, retrasando la inversión y la generación de empleo, porque había empezado a generarse un proceso muy lento de que la economía se activara en temas como la ley de maquilas o 2989, la ley de zonas francas, que lamentablemente las autoridades que se quedaron prácticamente le dieron un golpe muy duro a esa parte de la economía guatemalteca. Bueno, en las últimas horas en los últimos días hemos visto cómo el tema del narcotráfico ha tomado relevancia en la política guatemalteca. Y quiero conocer su postura personal del caso del candidato a diputado José Armando Ubico, que es candidato a diputado por la agrupación política Todos y que es condenado por narcotráfico en Estados Unidos. ¿Usted qué piensa del caso de este candidato? Bueno, el caso de cualquier candidato que sea cuestionado por cualquier delito, sea crimen organizado, sea narcotráfico, haya sido por corrupción o haya sido por haber provocado ahí muchos candidatos que han causado daño a la vida de las personas en su ejercicio profesional como médicos. He podido visualizar algún candidato que como constructor resulta que algunos de los inmuebles que construyó tienen daño, algunos se cayeron, hay daños patrimoniales, hay daños a la salud. Creo que hoy Guatemala está en la posición de que ante los señalamientos públicos evidentes a través de las redes sociales, hoy todos lo sabemos a través de las redes sociales, y hay un cuestionamiento, creo que por razones de honorabilidad, si es la palabra correcta, la persona debe hacerse a un lado. Así que esa es mi posición. Definitivamente no convivo ni comparto la lucha contra el contrabando, el crimen organizado, el narcotráfico y cualquier indicio de corrupción. Es un acto con el que hemos peleado toda la vida, y hoy, si nos dan la oportunidad de participar en el gobierno de la República, es algo que vamos a combatir frontalmente para que los guatemaltecos puedan vivir en paz. O sea, que a usted lo dejaría más tranquilo si Ubico no estuviera corriendo por todos. A mí me dejaría tranquilo que quienes están señalados tomen la decisión de hacerse a un lado y que el proceso electoral verdaderamente sea transparente. Carlos Zacarías, 58-58-1061. La primera pregunta a través del WhatsApp. Nuestra audiencia tiene dos prioridades o tiene dos preocupaciones que han marcado también las encuestas. Una es el tema de la seguridad y el segundo es la generación de empleo. Usted como vicepresidenciable de llegar al cargo, ¿cuáles serían las primeras acciones, sobre todo liderando el gabinete económico, para generar las oportunidades de empleo y para mejorar la situación del país, tomando en cuenta que mes con mes el precio de la canasta básica sube y esto provoca que los precios también del sector privado vayan en aumento? Bueno, en el tema económico tenemos que entender que lo que el sector empresarial, y voy a hablar no solo el sector empresarial, la ciudadanía en general, que somos casi más de 18 millones de guatemaltecos, lo que piden es reglas claras, certeza jurídica, estabilidad, gobernabilidad. ¿Por qué? Porque el guatemalteco se ha caracterizado muchísimo que una vez tenga la oportunidad de que pueda desarrollar sus capacidades y potenciarse al máximo de lo que verdaderamente pueda, va a poder producir. Guatemala es un país que se ha mantenido a pesar de la crisis. Hemos descendido en los distintos índices de competitividad, pero eso ha sido porque el gobierno, el de turno, el que sea, no ha cumplido con su tarea fundamental que establece en la Constitución: garantizarle al ciudadano guatemalteco la vida, la seguridad, la justicia, el bienestar integral. Del lado del gabinete económico, lo que nosotros tenemos es hacer nuestra tarea. ¿Qué nos pide el sector que genere inversión y genere empleo? Reglas claras. Las reglas claras del lado del Ejecutivo son apoyar los instrumentos jurídicos que permitan que el empresario tenga la certeza que si se mete a invertir en educación, en tecnología, en un producto agroalimenticio o en el sector agrícola o en sector servicios, si invirtió bajo determinadas reglas, esas reglas se cumplan. Que si contrató o invirtió porque había unas reglas fiscales, que esas se cumplan. Que no a medio camino una inversión que va a ser recuperada en 5 o 10 años, a medio camino resulte
que las leyes tributarias cambiaron, que cambiaron otras condiciones. Eso es certeza jurídica. Y lo otro, fundamentalmente el tema de la seguridad. Bueno, la seguridad ciudadana, el vicepresidente participa del Consejo Nacional de Seguridad, como de otras instancias. La seguridad alimentaria es un tema también parte de la seguridad nacional, y definitivamente la participación del vicepresidente ahí debe ser para encontrar los mecanismos de hacer lo que el Estado y el gobierno debe hacer. Ningún país, ni en Guatemala, ningún plan económico de ningún sector que tenga intereses comerciales en Guatemala puede ser viable. Ningún plan de gobierno puede ser viable si no cumple con los elementos básicos de la Constitución Política de la República, y por eso hablamos de principios y garantías no negociables. Libertad, propiedad privada, la vida, la igualdad ante la ley, la libre locomoción. Hay una serie de derechos, y los derechos sociales, el trabajo, la salud, la alimentación de los menores y los ancianos, cuidar el medio ambiente, reducir o eliminar el analfabetismo, la reforestación del país, el tema de agua. O sea, si el Estado cumpliera con lo que dice la Constitución, el guatemalteco es una persona sumamente capacitada. Y segundo, dentro de la parte económica pareciera que no tenemos que ver, pero tenemos que elevar el nivel de escolaridad. Al día de hoy hay un promedio entre 5.6 a 6 de escolaridad en Guatemala. Los mayores afectados es el área rural, el sector indígena y las mujeres. Tenemos que invertir fuertemente también en educación para elevar el nivel de seguridad. Si la persona logra superar el 6º grado de primaria y poder tener acceso a la educación de bachillerato, va a tener mejores oportunidades de generar mejores salarios. Primeras decisiones, si usted llegara a ser vicepresidente al frente del gabinete económico, la primera decisión que tomaría y la primera decisión que tomaría al frente del gabinete social. Bueno, el primer tema en el gabinete social es revisar el tema de seguridad alimentaria, porque ha habido un abandono por muchísimos años. Es una ley nueva, es una ley absolutamente nueva, creo que tiene aproximadamente 12 años de estar vigente, no se ha logrado implementar, pero sí hemos encontrado una baja de los índices de seguridad alimentaria, fundamentalmente los niños. Y para que Guatemala pueda llegar a ser un país desarrollado y competitivo, a quienes hay que invertir en primer lugar es en los niños. Revisar la política de la niñez. Obviamente hay una política pública del año 2005, no puede ser posible que tengamos 14 años de no revisar una política importante para la niñez, pero también hay otro factor fundamental. La Constitución establece básicamente que hay que fortalecer la descentralización del país, y la descentralización del país empieza por impulsar esas leyes que permitan a los inversionistas hacer las inversiones en el interior del país, la creación de zonas francas, la creación de zonas libres económicas, para que podamos tener un país desarrollado y competitivo. El tema del agua es un tema recurrente, hay que reforestar el país. Definitivamente estamos quedándonos sin bosques, eso quiere decir que no hay agua de calidad, hay menos producción de oxígeno para combatir la contaminación, y definitivamente también hay otro tema que es fundamental. Hay un sector en Guatemala que ha sido marginado, pero que tiene un encadenamiento en el interior del país que genera empleos formales, que genera arraigo en las comunidades, que ayuda a que haya menos o eventualmente no debiera haber migración, es el sector cooperativo. Debemos impulsar, es un mandato constitucional, impulsar el movimiento cooperativo, las organizaciones cooperativas en el interior del país, especialmente las organizaciones cooperativas agrícolas. Y por último, porque los temas son muchos, el turismo. El turismo es una actividad transversal en todo el país, es una actividad no conflictiva, y a pesar de haber estado abandonado en los últimos años, en este periodo de gobierno ha habido mucho apoyo del director actual del INGUAT y ha habido mucha intervención y participación de los empresarios del sector turismo, que hoy ustedes pueden oír que repiten y repiten todos que el turismo es una actividad económica. Yo no lo estoy repitiendo, yo soy parte del sector turismo y estoy convencido que impulsar el turismo en Guatemala nos va a ayudar precisamente a generar un desarrollo en todas las áreas que hemos hablado, fundamentalmente en el interior del país. Bueno, cierren las rondas de estas preguntas, doctor Juan Francisco Romero. Dentro de las dependencias a su cargo están las que tienen que ver contra las adicciones y el tráfico ilícito de drogas, la retención de bienes capturados a los sectores vinculados. Con todas estas noticias que hemos escuchado últimamente, queda la percepción de que el narcotráfico le ganó la batalla al sistema. ¿Cree usted que estamos así?
Bueno, le ganó la batalla a los funcionarios públicos que se han dejado contaminar. El guatemalteco honesto y correcto, que es la inmensa mayoría, lo único que quieren es oportunidades de empleo, que haya seguridad y que puedan tener acceso a una canasta básica que verdaderamente pueda cumplir, que sus hijos no vayan a trabajar, que tengan acceso a la educación y que de alguna manera el padre de familia, hoy también muchísimas mujeres, busquen mejor migrar a otro país para buscar mejores oportunidades. Definitivamente hay que fortalecer esas instituciones, pero no es fortalecer por decirlo, porque las instituciones, los delitos del narcotráfico, tránsito ilícito, sobre todo que está afectando a nuestras grandes mayorías de jóvenes y adolescentes, también tenemos que fortalecer el sector justicia. Definitivamente de nada sirve que hagamos los mejores esfuerzos si la Administración de Justicia y el Ministerio Público no reciben un adecuado fortalecimiento financiero que permita que puedan extenderse a lo largo y ancho del país. 2, masiva y fuerte capacitación para tener mejores y más fiscales. En Guatemala somos casi 34,000 abogados. No es posible que con 34,000 abogados no podamos pensar en un Ministerio Público extendido a lo largo y ancho del país. No sé qué han hecho las administraciones anteriores del Ministerio Público, pero no han sabido pelear su espacio para dejarnos un legado importante. Eso es algo que tenemos que rescatar. Y segundo, fundamental, y hago un llamado a quienes nos están viendo y escuchando, un gran problema que tenemos en Guatemala: las discotecas en donde haya menores de edad consumiendo licor. Todo el mundo sabe, todos los centros comerciales, los padres de familia saben positivamente a dónde van sus hijos. En esos centros comerciales y en esas discotecas se consumen drogas y alcohol por menores. En ciertas tiendas de conveniencia, en las gasolineras, se venden cigarros y se vende alcohol a menores. Tenemos que endurecer las penas de prisión y cierre de negocios. Y en el tema de las otras posibilidades es que en los centros escolares y en las escuelas, ahí están los vendedores de droga queriendo capturar a nuestra juventud. Tenemos que proteger a la niñez, aumentando los recursos que se necesitan y, por supuesto, la educación es tal vez una de las herramientas más importantes. Si la persona sabe que consumir drogas o alcohol no los va a llevar a ningún lado, definitivamente va a ser un primer valledar que van a tener estos sinvergüenzas y estos criminales, porque no son otra palabra, son verdaderamente criminales. Y los bancos deben fortalecer su sistema de revisión, porque definitivamente a través de estos negocios, por ejemplo, en la Semana Santa, si ustedes tuvieran la oportunidad de ir, como ocurre todos los años, esas fiestas de Sábado de Gloria, esas fiestas de fin de año, esas fiestas de feriados largos, donde hay una gran promoción de bebidas alcohólicas, en esos grandes conciertos, lo que se hace ahí es consumir alcohol y drogas por parte de menores de edad. Eso debe evitarse. Y las personas que lo hacen, incluidas las empresas patrocinadoras, tienen que ser sancionadas, y si continúan, definitivamente tienen que enfrentar la ley, incluso la posibilidad de cierre de negocios. Alguien va a decir ahorita, pero eso es una gran empresa. Bueno, la gran empresa tiene responsabilidad con los guatemaltecos. Hacer negocio no es envenenar a nuestros niños y a nuestros jóvenes. Hacer negocio es generar riqueza y oportunidades de empleo y esparcir la riqueza en todos los lugares. Pero si mi negocio sirve para envenenar, para contaminar, para contagiar, crear adicción, entonces esos negocios debieran ser cerrados o debieran ser combatidos fuertemente. Y las personas que se prestan al juego, incluso la publicidad misma, invita a que el menor de edad y el adolescente consuma en esos eventos, también debe ponerse un hasta aquí. Queremos gente sana, queremos un país en paz, queremos un país que no sea violento. Combatamos desde sus raíces también el tema que permite el consumo y el trasiego de drogas. Para finalizar, no me puedo despedir sin hacerle esta consulta. ¿Qué opina usted y cuál es su postura de los sindicatos y su accionar en los últimos años, tanto el sindicato de salud como el sindicato de educación, a nivel de Estado, a nivel de gobierno? ¿Qué opina acerca de los sindicatos gubernamentales? Bueno, como profesional del derecho, como abogado, como asesor, nos hemos topado muchísimo que cuando vamos a ver un expediente de algún cliente, resulta que la persona que está a cargo del expediente tiene algunos tipos de permisos o privilegios que se han generado a lo largo de las negociaciones de los pactos colectivos de trabajo. Yo quiero contarle que la experiencia que tuve oportunamente
Yo no soy abogado laboralista, pero en el año 1996 al año 2000, por una confianza que me tuvo el expresidente Álvaro Arzú, participé como asesor de la dirección del INGUAT. Y ahí nos tocó sentarnos con un sindicato duro, un sindicato que tenía 8 emplazamientos en la institución, un sindicato donde el secretario general estaba siendo procesado ya por delitos penales, y sin embargo también encontramos que muchas de las negociaciones, porque hay que entender, aquí estamos viendo mal que una negociación pueda llevarse a cabo. Lo que está mal es que la negociación tenga intereses perversos, haya excesos y haya abusos. Y los abusos lo han cometido también no solo los sindicatos, sino los representantes del patrón en ese momento que verdaderamente se sentaron a negociar. Y les voy a poner 2 ejemplos. Uno, ha habido casos en el Estado donde los que negocian y que son funcionarios de un director general, para ponerle un ejemplo, se afilió al sindicato para no ser despedido. Eso es perverso, eso es un abuso de la autoridad. Hay una Corte Suprema de Justicia, digo por notables, de hace unos 20 años, un poquito más, en donde a través de la negociación con el sindicato en ese momento, negociaron el incremento de su fijación e incremento de su indemnización. Eso es perverso. O sea, no solamente son los sindicatos, del otro lado hay personas que participan negativamente en generar esas condiciones que van en perjuicio del guatemalteco. Los sindicatos y las personas que representan a la parte patronal deben respetar también lo que establece la Constitución. Los excesos deben ser eliminados y nosotros pretendemos ser un gobierno de conciliación, de negociación. Privilegiamos los mecanismos alternos de solución de conflictos porque eso es una herramienta adicional que va a permitir reducir la conflictividad en Guatemala. El tema de sindicatos de salud que mencionaban ustedes, pero yo solo dejo en el tintero porque estoy seguro que alguien que nos está viendo de repente puede sentir un gran golpe en el corazón. Muchas empresas transnacionales han vendido material, medicinas al Estado sobrevaluado, con sobreprecios. Hay cifras de hace 14 años, cuando tuve la oportunidad de tenerlas y conocerlas, de promedio de 400 millones de quetzales al año de sobreprecios. Entonces, los sindicatos se prestan, los malos funcionarios públicos del momento, pero también los aborazados empresarios que no tienen control ni límites, también abusan de esa posición y entre todos generan actos corruptos en perjuicio de la población. Eso se tiene que eliminar mejorando, reformando y transformando la ley de contrataciones del Estado. Y una herramienta que Guatemala ha sido el último país en América Latina que no lo ha hecho, que ayudaría a combatir la corrupción en las compras del Estado, es la ley de competencia. Estas transnacionales que en otros países respetan las leyes, ¿por qué no lo hacen aquí? Porque aquí se les ha abierto el campo para que puedan hacer lo que quieran. Cuando nosotros lleguemos al poder, si lo podemos hacer a través del voto de la población, obviamente vamos a poner a estas personas también que han abusado de la necesidad de los guatemaltecos y de la salud para que evalúen la posibilidad de hacer una reestructuración y una reparación. Esa palabra, reparación digna, la usan mucho en derecho penal, pero Guatemala no puede sustraerse de productos que son importantes para la salud. Pero estas empresas transnacionales, y muchos de sus embajadores están en Guatemala, deben evaluar y vamos a ver la forma de que ellos hagan una reparación digna del sobreprecio pagado en la compra de medicamentos. Licenciado, gracias por acompañarnos esta mañana, muy amable. Ustedes, muy amables. El candidato a la presidencia, a la vicepresidencia, Ricardo Sagastume, por la agrupación política Todos. Vamos a la pausa. Cuando regresemos, vamos con lo que será noticia y hacemos un contacto hasta la Feria de Empleo porque ya se ha inaugurado la Feria de Empleo y le voy a actualizar información del Ministerio Público. Una noticia de una suspensión de una actividad pero que acarrea consecuencias. Vamos a la pausa, ya regresamos con más. Por la mañana, esta es la conexión.